Bien, entonces iniciamos. Muy buenas tardes, apreciado estudiante. Gracias por cumplir la cita. Yo sé que es una cita que se planeó a última hora, pero se hace con el objetivo de que pues ya finiquitemos o que ustedes finiquiten ya todo lo relacionado con este trabajo que en este momento está activo y que se cierra ya pasado mañana. Y la idea es pues tratar de ubicarnos un poquito dentro de de esta gama de controladores que son los famosos PID, que son controladores que se diseñan de una manera muy experimental, ¿sí? No tienen un proceso tan, pues, no quiero decirlo como que suene a difícil, pero digamos que no es un proceso como tan tedioso como es el diseño de un compensador, por ejemplo, por el lugar geométrico de las raíces, o como es el compensador por frecuencia, donde ustedes pues tienen que realizar muchos más análisis de lo que hacen con un controlador PID, ¿cierto? Entonces el diseño de un PID es una manera más, digamos, más corta, más experimental, va con pocas fórmulas realmente y se puede comprobar de una manera muy sencilla a través del MATLAB, bien sea con el Command Windows o directamente con el Simulink. Y lo importante de estos tipos de controladores es que se pueden utilizar y son muy utilizados en la industria porque son controladores, como les digo, primero que todo, que dependen mucho de la respuesta de una planta y segundo, que no es tan necesario el modelo de la planta como tal, ¿cierto? A diferencia, pues, de otros tipos de controladores. Digamos que al ser experimental permite en la industria aplicarlo de manera mucho más fácil. Entonces hablemos un poco de lo que son los controladores. Bueno, vamos a hablar en sí de los PID porque pues realmente los PID son los que recogen como las tres acciones principales de un controlador, que es la acción proporcional, la acción integral y la acción derivativa, ¿sí? Y cada una de esas acciones tiene un papel dentro del control, ¿cierto? En control de una planta. Digamos que, como les decía, un controlador PID puede diseñarse sin conocer el modelo de la planta en la vida real. Obviamente aquí, en el curso, en la guía de actividades, pues ustedes tienen los modelos. Y cuando hablo de los modelos, pues me refiero simplemente a la función de transferencia, ¿sí? Entonces, ya en el CIPAS anterior se habló del punto uno ampliamente. El ingeniero Jairo el sábado pasado también dio una CIPA donde trabajó un poco de estos PID. El ingeniero Edward también en su conferencia. No sé si se habrán hecho CIPAS aparte. En todo caso, digamos que el punto uno de la guía yo creo que ya ha sido bastante explorado. Y el punto 2 y el punto 3 tratan pues la misma temática que son los PID. Dependiendo del tipo de planta, entonces asimismo uno escoge el método para diseñar un controlador PID. Como les decía, en la práctica tal vez, digamos, la respuesta de la planta se obtiene sin saber el modelo. O sea, se hace simplemente experimentalmente, se aplica una señal de entrada y se obtiene una señal de salida y con la señal de salida es que nosotros trabajamos, ¿cierto? Ustedes lo han dado cuenta, los que ya han venido desarrollando, de hecho, en estos días esa actividad. Pero también entonces, dependiendo del tipo de planta, asimismo sabremos qué método utilizar. Eh, entonces, un controlador PID, pues tiene tres acciones, ¿no? ¿Qué hace la acción proporcional? La acción proporcional, como todos saben que un sistema tiene, digamos, un par de respuestas, digámoslo así, una respuesta transitoria y una estacionaria, donde la respuesta transitoria es la respuesta que obtiene el sistema de manera inmediata tan pronto se le aplique una entrada y digamos que es como la primera reacción de la planta ante la señal de entrada, que por lo general pues es un escalón de X o Y amplitud, y esa primera reacción es la que permite que la planta se acomode para luego al final pues tener una respuesta en estado estacionario que lo ideal es que esa respuesta pues vaya de acuerdo al set point, o sea, al punto de establecimiento o a la señal que nosotros queramos en que trabaje la planta. ¿Sí? Si, por ejemplo, se trata de un motor,
Podemos decir que el set point sería, pues dependiendo, hay muchas cosas, hay muchas formas de controlar un motor. Ustedes lo pueden controlar por velocidad angular, pueden controlar su corriente de armadura. Bueno, generalmente lo que se controla en un motor, que es lo más importante, pues es la velocidad de giro de su eje, que sería la velocidad angular, ¿cierto? Entonces, eh, cuando ustedes ya van a trabajar con motores, pues ustedes quieren que esos motores trabajan a ciertas revoluciones por minuto y eso sería como el set point del motor. Si se trata, por ejemplo, de una planta de temperatura, entonces estamos hablando de que usted le ingresa, digámoslo así, al lazo de control la temperatura a la que usted quiere que trabaje esa planta. Y así pues podemos poner muchos ejemplos. Entonces, hay de plantas a plantas, por ejemplo, una planta de temperatura, por lo general es una planta de primer orden, es decir, es una planta que solamente, si se hace un modelamiento de la planta, solamente va a tener un polo, mientras que un motor, por ejemplo, ya tiende a ser un sistema de segundo orden, donde pues efectivamente tendría dos polos en su función de transferencia, y eso pues influye, y ustedes saben muy bien que la posición de los polos de una planta influye en su comportamiento, ¿cierto? Si son polos reales simples, pues digamos que las plantas generalmente reaccionan con una salida, con un pequeño sobreimpulso, un tiempo de establecimiento, pero hasta ahí. Pero si ya, por ejemplo, los polos vienen a ser complejos conjugados, entonces los polos complejos conjugados tienden a que la planta tenga una oscilación, pero también a la vez un envolvente. Ese envolvente es como si tuviéramos una onda senoidal, la cual fuera encerrada por una señal envolvente, que puede ser, dependiendo de la posición de los polos, hacia arriba o tendiendo hacia el cero, ¿cierto? Es decir, tendiéndolo al establecimiento a la estabilidad, perdón. Y pues todo depende también de la posición de los polos. Si son complejos conjugados, pues entre más cerca del eje real, del eje imaginario se encuentren, digamos que se va volviendo más críticamente estable el sistema. Y si están sobre todo el eje imaginario, pues es un sistema críticamente estable. En fin, toda esa dinámica de sistema ustedes la trabajaron en cursos anteriores como sistemas dinámicos, señales y sistemas, para que ahora, a partir de esas dinámicas, es que ustedes hacen los diseños. Entonces, un controlador PID lo que imprime son tres tipos de señales, o acciones más bien. La acción proporcional, ¿cierto? Que, pues como todos sabemos, es como una especie de ganancia y la idea de esa acción proporcional es tratar de corregir de cierta manera el error en estado estacionario, es decir, que la planta llegue al punto solicitado, ¿sí? En el set point o entrada del lazo de control. eh, Puede disminuir el tiempo de subida de una planta, o sea, el tiempo que tarda la planta en ir del 10 al 90% de su valor final, más o menos. Pero como es al fin y al cabo una ganancia, puede en algún momento aumentar un poco el sobreimpulso. Todo depende también mucho de, como les digo, la posición de los polos también. La acción integral es una tal vez de las más importantes dentro del PID, porque precisamente la acción integral es la que permite que una planta llegue a una parte estable y que no haya un error en estado estacionario. Yo les he explicado la vez pasada en la web, en la CIPAS anterior, que el error en estado estacionario es como ese porcentaje o magnitud que es pues, o esa diferencia que hay entre el nivel del set point o punto de establecimiento y el nivel de salida que obtiene la planta al final, ¿sí? Lo ideal es que esos dos niveles sean iguales, obviamente, ¿sí? Entonces, la acción integral nos permite eso. Como consecuencia de eso, pues puede hacer que también puede de pronto elevar el sobreimpulso o de pronto alargar un poco el tiempo de establecimiento. Y la parte derivativa tiene que ver más como con la respuesta transitoria, ¿sí? La idea de la parte derivativa es como hacer más rápida la respuesta transitoria, o sea, hacer que el, que la planta llegue de manera más rápida a su estado estacionario. Por eso, entonces, una acción derivativa puede bajar el tiempo de establecimiento y puede disminuir también el sobreimpulso, ¿sí? Entonces, todas estas acciones, ustedes pues obviamente lo que hacen es experimentar en el trabajo, ¿cierto? Porque si ustedes se dan cuenta en la guía no les ponen condiciones,
simplemente les dicen diseñe PID y varíe algunos parámetros para mejorar la respuesta. Cuando se trata de variar parámetros, lo que quiere decir es jueguen con esas tres constantes, la constante proporcional, la constante integral y la constante derivativa. Y ustedes mismos decidan cuál es como la mejor respuesta que obtienen. ¿Qué es lo ideal, no? Lo ideal, pues, uno sería, bueno, que no haya error en estado estacionario, que la respuesta de la planta sea más bien rápida, que no haya un sobreimpulso muy pronunciado, bueno, y que los tiempos, pues, sean pequeños, ¿no? El de establecimiento, el de subida. Eso es como más o menos lo ideal que uno, digamos, vería en una planta cuando se controla, ¿cierto? Entonces, bueno, entonces, sin más preámbulos, miremos los métodos para diseño de PID. Ya, aquí, pues, esto va a ser mi lazo de control. Recordemos que un PID se alimenta de la señal de error y con la señal de error es que él trabaja, ¿sí? Entonces, con esa señal de error, perdón, es lo que él simplemente trabaja y la procesa para obtener una señal a la salida con el fin de aplicársela a través de actuadores a la planta y disminuir esa señal de error, ¿sí? Cada vez que se realimenta. Aquí está la fórmula de un PID. Todos sabemos, vea, aquí está la constante proporcional, factor de qué. Aquí está la fórmula en frecuencia, ¿no? En las diapositivas que le mostraron los compañeros, los demás tutores, también la pueden ver en forma de tiempo, pero esta es la fórmula de la frecuencia, que es la que nos interesa a la final para montar el PID, bien sea en el MATLAB o en el Simulink. Entonces, tenemos que Kp es factor de, o sea, la constante proporcional de 1 más 1 sobre Ti. Aquí tenemos la acción integral o la constante integral por S. Fíjense acá en la parte integral, observen cómo la parte integral lo que hace es agregar un polo en el origen, ¿sí? Eso es lo que permite que el error en estado estacionario pues sea lo más mínimo posible, más un cero que agrega la parte derivativa. Eso es la fórmula y esto es muy fácil de programar en el MATLAB, ya lo vamos a ver, ¿sí? Entonces, los métodos, como les digo, de Ziegler-Nichols, que son métodos muy ampliamente usados en la industria y que son métodos muy experimentales y que permiten realizar todo tipo de pruebas. Entonces, pues, este par de personajes, por los años 40, 50, más o menos, a mitad del siglo pasado, pues hicieron una serie de experimentos con plantas que ellos comercializaban y llegaron como a ciertos métodos experimentales para trabajar y diseñar controladores de este tipo. Entonces, por eso existen, digamos, dos métodos. Se fue el sonido. ¿Me escuchan ahí? Sí, señor, ya volvió. Listo. Hubo un pequeño corte de energía acá y me tocó conectarme rápidamente mientras llega la señal de cable por el celular, ¿no? En estos momentos vamos a esperar que se restablezca la señal de cable, pero bueno, no sé si, bueno, parece que la grabación sigue en curso, ¿sí? Entonces no creo que haya problemas con la grabación. Bueno, entonces, ¿dónde íbamos? Por acá, acá. Entonces, íbamos a mirar dos métodos, ¿no? Entonces, el primer método de Ziegler-Nichols se utiliza cuando las plantas, ante una señal escalón, obtienen un tipo de respuesta como en forma de S, como una S aplanchada, algo así, ¿sí? Más o menos así, ¿cierto? Y hay una
digamos, un derivado de ese método, pero que no es muy usado porque pues no ha sido como muy estable, y es cuando la planta de pronto toma una forma exponencial, pero ojo, exponencial, ¿sí? Y pues digamos que hay otro método allí, pero pues realmente vamos a trabajar con el de la S. Ese es el primer método de Ziegler-Nichols. ¿Y cuál es? Como les decía, como es un método experimental, entonces hay que tomar medidas muy manuales. Sí, fíjense que no hay una fórmula. Bueno, sí hay fórmulas, sí, obviamente, ahí está la tabla, pero la forma de la señal y esa línea que ustedes ven allí tangentes, pues es muy manual, sí, es muy manual. Pues así, ustedes los podrán de pronto hasta sacar con un código de MATLAB si quieren, pero pues el MATLAB nos da la oportunidad em, de hacerla de forma manual y utilizar, digamos, como el puntero del mouse para ir mirando dónde queda. Entonces, la idea es que una vez obtenga la respuesta de la planta, se trace una línea tangente. Tangente, una línea tangente quiere decir una línea que toca a la curva en un solo punto, ¿sí? Entonces, la idea es que se trace lo más tangente posible, y esa línea tangente, entonces, va a cortar al eje del tiempo en un punto, por acá, y va a cortar, si yo proyecto acá, a la amplitud del escalón. Esta acá significa la amplitud del escalón, no importa cuál sea la amplitud. Uno generalmente lo que utiliza es un escalón unitario, ¿cierto? Entonces, pues uno traza aquí esto, como esta acá sería 1 si fuera unitario, y se traza una línea como horizontal, ¿no? Entonces, allí, esa línea va a cruzar acá, a esa parte, ¿cierto? Y entonces lo que hace uno es proyectar donde cruza la línea tangente a la amplitud, proyecta y cruza hasta, la baja hasta que cruce el tiempo. Entonces aquí yo tengo simplemente dos tiempos, de 0 a L, perdón, de 0 a este punto donde corta la línea, acá, lo llamamos L, y desde aquí hasta donde corta la línea que va a la ganancia, pues lo que llamamos T. Y simplemente lo que hacemos es, de acuerdo al tipo de controlador que vayamos a emplear, en este caso pues es un PID, pues con esos dos valores T y L se calculan las tres variables. Simplemente es hacer eso, nada más. Sí, son la idea es que estos parámetros, como dice la diapositiva, son parámetros de arranque. O sea, no pretendamos que ya con estos parámetros implementado el controlador, pues se vaya como que de una vez a obtener la mejor respuesta posible, ¿no? Ustedes de ahí para adelante, como son, repito, métodos experimentales, ustedes pueden variar esas ganancias y mirar qué es lo que pasa, ¿sí? Mirar qué es lo que pasa, mirar, bueno, yo le aumento, le quito, ganancia proporcional, aumento de la constante integral, derivativa, y ustedes van mirando qué pasa. La idea del trabajo era ese. Bueno, digo era porque ya se va a acabar en 2 días, ¿no? Pero la idea es que si todavía falta alguna inquietud por allí, con esta web pues terminemos de aclarar. Bien, entonces, el segundo método es un método que se utiliza para plantas que no tienen ese tipo de respuesta en forma de S, sino que pueden ser, por ejemplo, plantas inclusive inestables, ¿sí? Exponenciales, que de pronto me den una acción integral infinita. Entonces, la idea con estos es que este método se utiliza, digamos, en lazo cerrado, es decir, se cierra el lazo, se aplica una señal, y la idea es que se empieza a variar como un bloque de ganancia que va antecediendo a la planta en lazo cerrado. Ustedes colocan aquí una señal escalón y esta ganancia la empiezan a cambiar, la empiezan a variar, aumentar, aumentar, y van mirando cómo la planta, la salida va cambiando, se va volviendo oscilante, hasta que llega un punto en que queda de manera permanente oscilando. En el momento en que esa constante hace que la señal en lazo cerrado quede oscilando de manera permanente, entonces el valor de esa ganancia es lo que se llama la ganancia crítica. Es lo que ustedes ven aquí en la tabla como KCR. Y ustedes miden el periodo de esa señal, porque como va a ser una oscilación permanente, van a medir un periodo de esa señal de la salida, y eso sería el periodo crítico. Y con esos dos elementos, ustedes calculan todos los parámetros del PID. ¿Listo? Entonces, nada, pues simplemente vamos a mirarlo en el MATLAB a través de un ejemplo. Yo lo tengo por aquí ya, digamos, casi que listo.
Entonces empecemos obviamente con definir una planta. Bueno, ustedes deben hacer como, no sé, pues imagino que ustedes ya en el desarrollo del trabajo se han dado cuenta cómo reaccionan estas plantas ante un escalón unitario en lazo abierto, ¿cierto? ¿Quién me cuenta? Por ejemplo, ¿cómo reaccionó la planta 2, la que tiene tres polos? Uno en el origen, otro en -1 y otro -2. ¿Quién me cuenta? Bueno, sí, los escucho. Buenas tardes, tutor. Pues la primera, Sí, lo señor. que pasó es que queda como integrador, entonces no se puede sacar por el primer método, toca por el segundo. Ajá, la segunda, exacto. O sea, cuando nosotros aplicamos una señal escalón a esta planta, ¿cierto? A la del punto 2, creo que lo que eso tiene es como si fuera una rampa, ¿cierto? O sea, la señal se dispara, se vuelve inestable, ¿cierto? Eso es lo que pasó con la planta 2. ¿Todos de acuerdo? Sí, sí, señor. Listo. Quiere decir que, por ejemplo, esa planta pues no admite el método 1, el método Ziegler-Nichols de la curva S. Entonces, por ejemplo, con esa planta, ustedes lo que deben hacer es lo que les decía, cerrar el lazo y aplicar. Bueno, en algunos libros o de pronto en internet ustedes han buscado y lo que hacen es colocar un PID, ¿sí? Y lo que hacen es llevar a cero la acción integral y la acción derivativa. Pero eso a la larga, ¿qué es? Eso a la larga es como ustedes aplicarle una ganancia, ¿sí? Porque pues si ustedes cogen el PID, ¿sí? Acá, y pues le quitan las otras dos tipos de acciones, ¿sí? Pues obviamente la constante que quedaría puede ser la proporcional. Entonces, básicamente es lo mismo. Entonces, pues, digamos, sin complicarnos tanto, podemos simplemente a través de un bloque de ganancia hacerlo, ¿sí? Y ustedes lo pueden ir variando hasta que obtengan esa oscilación permanente. Me preocupa que no ha vuelto la señal de cable y no sé cómo, si la señal se está de pronto entrecortando, porque estoy a través de datos en este momento, no sé. Ustedes me dirán. Si se está viendo fluido, de pronto no se está congelando imagen o de pronto entrecortando el audio. Johan Camilo me dice que bien. Se Sí, escucha bien, profesor. Se alcanza listo. a caer un poquito la señal en el video, pero pues vuelve. Sí, entonces, no sé, regáleme. Lástima que esto parece que no tiene forma de pausar la grabación, sí, sino que la detiene. Entonces, bueno, quedarían dos videos. Entonces, no, esto, permítame, voy a desactivar aquí la cámara un momento y voy a reiniciar el modem a ver si aunque sea mientras estamos aquí hablando, llega la señal. Permítame 2 minuticos. Listo, creo que ya volvió la señal. ¿Cómo están ahí? Señal, video, audio, ¿todo bien? Ok, listo. Bueno, ojalá que no molesten más con esta energía. Bueno, listo, eh, entonces la primer planta, o bueno, la del punto 2 es para aplicar el segundo método. Y la del punto 3, ¿cómo reaccionó la del punto 3 ante un escalón en lazo abierto?
La tercera planta, pues esa sí creo que tiene la forma de S y entonces con esa sí se podría aplicar el primer método. Entonces, miramos acá. Ahora sí, vamos a suponer que tenemos una planta de esta manera. Vamos a abrir acá un nuevo script. Y acá tenemos entonces la planta. Supongamos que tenemos entonces esta planta 10 sobre 2s cuadrado más 20s más 40. Es una planta de segundo orden. Y a esa pues vamos a aplicarle un controlador PID. Entonces la idea es que miremos cómo es que esa planta, ¿cierto? Miremos cómo esa planta reacciona ante una señal escalón. Entonces vamos aquí a evaluar acá. Simplemente le aplicamos una señal escalón a través del comando step y saldrá. Bueno, un poquito lento acá. Esperémosla. Aquí la tenemos. Entonces observen que pues de cierta manera sí tiene una forma de S, por lo tanto podemos perfectamente aplicar el primer método de Ziegler-Nichols. Entonces ahí pues ustedes tienen la opción en la misma respuesta de la planta en dibujar o insertar una línea. Vea, ustedes le dan acá insertar línea, ¿sí? Y entonces vamos a tratar de trazarla pues lo más tangente posible. Bueno. Uh, mm, al punto de inflexión. Bueno, no sé si, bueno, digamos que esa es la línea, listo. Y entonces, ¿cómo hacemos para mirar los cortes, no? Pues el corte de acá, pues es muy fácil mirarlo, pero podemos, por ejemplo, insertar una línea que salga precisamente del punto donde corta la señal al tiempo y trazar como una paralela al eje Y, ¿sí? Entonces, más o menos por ahí. Y tomamos otra línea y acá donde, digamos, aquí se ve que la máxima ganancia que obtiene es 0.25, entonces no llega ni siquiera al escalón, pero eso es por la característica de la misma planta. Entonces, donde corta la ganancia que sea, así no llegue al mismo 1, ¿cierto? No importa, es a donde llegue la señal. Entonces, trazamos otra así como paralela hasta aquí, más o menos ahí. Teniendo esas líneas, podemos utilizar entonces el data cursor y buscar, colocarle clic por acá. Él nos va a señalar un punto importante, clic derecho y le decimos que me la seleccione con el mouse para que no pegue brincos grandes y yo pueda desplazar por toda la señal el mouse de una manera como muy fluida, ¿cierto? Entonces, por acá, vamos donde cruza, mira acá donde cruza la señal, si se dan cuenta, acá, ahí donde cruza más o menos por ahí. Miren, ahí más o menos. Digamos que miramos qué tiempo tiene. Dice 0.0927. Ese valor sería L, ¿no? Ese valor sería L. 0.0927. Entonces vamos aquí, vamos a copiar el código acá. Y vamos a ponerle el valor de L que nos dio en este momento, que sería 0.0927. Entonces allí lo colocamos 0.0927. Y obviamente entonces miramos dónde corta en el otro punto, ¿cierto? Entonces podemos coger otro punto, señalarlo por acá y con eso mirar dónde corta acá, ahí. Y ese nos da pues el valor del tiempo abajo, ¿cierto? Entonces más o menos 0.659, pero ese 0.659 va desde el 0 hasta ese punto. Entonces en el MATLAB pues yo lo que he programado es simplemente que t sea la resta de este punto menos lo que dé el valor de L, ¿cierto? 0.659. Entonces lo coloco aquí. 0.659 menos L, ¿cierto? Entonces eso sí me daría el tiempo, porque acuérdense que T se mide desde donde termina L hasta donde corta a la ganancia de esa señal tangente o esa línea tangente.
Y miren que ya con eso tenemos los dos valores. Por lo tanto, lo único que tendría que hacer con esos dos valores es, bueno, pues ejecutémoslo. Bueno, ya L lo tenemos y T pues va a ser la resta, ¿cierto? Entonces simplemente lo que hacemos es, cogemos las fórmulas que me entrega a mí la tabla de Ziegler-Nichols del primer método. Me dice que, por ejemplo, la constante Kp es 1.2 por T sobre L, la constante Ti 2 por L y la constante derivativa 0.5 por L. Entonces, eso es lo que yo voy a meter acá en el MATLAB. 1.2 por T sobre L, 2 por L y 0.5 por L, y ahí tienen las tres, digamos, los tres valores. Entonces miren que por acá, ¿qué dice allí? Dice indefinido variable T. ¿Por qué si yo la definí acá? ¿Será que...? Ya, perdón. Lo que pasa es que no había ejecutado este pedazo de código. Listo, ya voy acá a volver a... Listo, ahora sí. Mírenlo, acá entonces nos dio una KP de 7.3307, un TI de 0.1854 y una TD de 0.0464. Entonces, yo les decía que programar en el MATLAB un PID es muy sencillo porque miren, aquí si ustedes lo hacen abramos por aquí rapidito como un Word. Entonces insertemos una ecuación. Entonces miren, vamos a ponerla acá y vamos mirando acá. Ahí. Listo, ahí se ven las dos, ¿no? El Word y el PDF. Entonces, acá, hagamos lo mejor porque casi no se ve lo de la ecuación. Entonces acá, digamos que vamos a abrir acá como si fuera una fracción. Entonces miren, si uno, pues, ya esto es netamente matemática, ¿sí? Si uno coge acá y digamos que puede, por ejemplo, hacer esta suma, abajo, abajo me va a quedar como un denominador TI por S, ¿cierto? O sea, yo aquí tendría TI por S en el denominador. Bueno, digamos que KP por ahora la dejamos como si estuviera multiplicando a la parte de adentro. Y entonces aquí, esta parte me quedaría pues TI por S, arriba. Eso es matemática pura, eso no nos vamos aquí a detener tanto con eso. TI por S más sería 1, ¿cierto? Porque el común denominador es TI S, esta parte sería 1, entonces más 1, más, y TD por S, entonces aquí como me queda TI por S abajo, multiplicado por TDS, me quedaría TD por TI, ¿cierto? Sería TD por TI, y la S aquí sí me quedaría al cuadrado, porque sería la S de abajo por la S de arriba, entonces me viene quedando una S al cuadrado ahí, S al cuadrado. ¿Listo? Hasta ahí es claro, ¿cierto? Creo que no hay complicaciones acá con esta simple suma de esa expresión algebraica, ¿sí? Espera, lo agrando un poquito. Ahí, más o menos ahí. ¿Listo? Entonces, ahí vamos. Luego, entonces, obviamente, si multiplico Kp, empiezo a multiplicar Kp, ¿sí? Y pues vamos mirando cómo va quedando. Por ejemplo, vamos a organizar de una vez de menor a mayor, ¿sí? Digo, de mayor a menor el grado de la S. Entonces, por ejemplo, la parte de la S cuadrado, ¿sí? De la parte de la S cuadrado, me quedaría Kp por TD por TI por S cuadrado. O sea, sería, aquí vea, sería la constante Kp por Ti por Td, y todo eso ese sería el coeficiente de la S al cuadrado, ¿sí? De la S al cuadrado. Listo, más el coeficiente de la S sería Kp por Ti, ¿sí? Kp por Ti, Kp por Ti, por S. Y finalmente,
La variable que quedaría, pues, digamos, independiente es KP solita. Y abajo me queda, pues, TI por S. ¿Listo? Esta es la fórmula que ustedes meten al MATLAB, ¿sí? O es una de las formas, ustedes pueden utilizar como quieran, pero en todo caso es que esa es la fórmula que ustedes meten al MATLAB. Vea, sería programar un numerador KP por TI por TD, KP por TI y luego KP. Es lo que vamos a hacer acá, vea. Mírenlo acá muy bien, cómo viene quedando. Este es mi PID. Vea, función de transferencia, donde arriba el numerador sería un vector que va a tener los tres coeficientes. S cuadrado sería KP por TI por TD. La S, pues KP por TI, ¿sí? KP por TI. Y la parte independiente KP. Y abajo, pues me quedaría TI por S. Entonces, por eso acá tenemos TI y 0, ¿no? Porque acuérdense que siempre tiene que ir hasta la variable independiente. Ya tengo mi PID, vea. Miremos cómo me quedó. Esta es la función de transferencia del PID, ahí la tenemos, ¿sí? 0.063 s cuadrado más 1.359 s más 7.331 sobre 0.184 s. Básicamente esa es mi PID. Entonces, acá, para terminar, simplemente montamos el PID a través de el feedback, ¿cierto? Acá. Este sistema entonces sería hacer, obviamente un feedback, pero entonces viene el PID por la planta, PID por la planta y realimentación unitaria. Entonces, miremos cómo queda el lazo cerrado. Entonces, así quedó. Miren que pues el PID obviamente aumenta el orden, ¿no? Aumenta en un orden la planta. Ahí está. Miren. Y miremos cómo se comporta. Abrimos otra figura y ejecutamos. Miren. ¿Cómo ven la respuesta? ¿Cómo creen que está la respuesta? ¿Está bien? ¿Qué le faltaría? ¿Qué le harían ustedes? Por ejemplo, si le damos clic derecho y miramos las características, por ejemplo, esta respuesta tendría un sobreimpulso de 25% o 25.8, un tiempo de establecimiento de 1.6, un tiempo de subida de 0.27 y algo importante, el valor en estado estacionario. Mire que no hay error en estado estacionario porque está llegando al 1 del escalón. Entonces, ahí está el diseño. Ustedes lo que tienen que hacer simplemente es ahora, con esa respuesta, empezar a jugar con las variables, ¿sí? Por ejemplo, miremos qué pasa si yo le aumento KP y ustedes van observando. Por ejemplo, KP que me dio 7.33, ahora pongámosle, no sé, 8, ¿listo? Y volvemos a ejecutar entonces, le damos al valor de KP y volvemos a ver, volvemos obviamente al PID y evaluamos. Y obtenemos, mire, acá tenemos, acá, comparen, ¿no? Esta es la nueva respuesta variando KP, ¿sí? Entonces, en la nueva respuesta, por ejemplo, ¿qué pasó con, por decir algo, con el sobreimpulso? Estaba en 20, ¿dónde estaba? Por acá. Ah, estaba en 25.8. ¿Qué pasó si le aumenté KP? Entonces, ahí pueden verlo, aumentó un poquito el sobreimpulso, ¿cierto? Miremos qué efecto tuvo sobre el tiempo de establecimiento. Mire, 1.53, ¿en cuánto estaba? Estaba en 1.6. ¿Qué pasó con el tiempo de establecimiento? ¿Qué dicen?
O sea, al aumentar la constante Kp, miren que pudo haber aumentado un poco el sobreimpulso, pero tuvo una leve disminución en el tiempo de establecimiento, ¿cierto? ¿Qué pasa, por ejemplo, si varío ahora, no sé, TI? Digamos, TI está en, ¿dónde fue? En 0.1854. Pongamos un TI, qué sé yo, de 0.3, a ver qué pasa. Volvamos a ejecutar todo el PID y observemos. Miren qué pasó. Miren que aquí hubo como una gran diferencia, ¿cierto? Porque ahora el sobreimpulso llegó a 10.9%. Mire todo lo que bajó el sobreimpulso. Ahora, tiempo de establecimiento. 1.12 también tuvo. Sí, hay que TI es una de las más importantes. Ahí ustedes están dando cuenta, ¿sí? Ahora el valor final, mire, el valor final no se alteró, pero el tiempo de establecimiento sí y el sobreimpulso también. Ahora, ¿qué pasó con el tiempo de subida? 0.32, ¿cuánto estaba? Aquí no lo sacamos, ¿no? Tiempo de subida, vea, 0.25. De pronto aumentó el tiempo de subida, ¿sí? Entonces, muchachos, ahí, después de haber hecho el diseño, como les decía, esos son parámetros iniciales. Ya ustedes de ahí tienen que empezar a jugar con las constantes y buscar como la mejor respuesta, ¿no? Sí, ya ustedes evaluarán. Uno dice la mejor respuesta, pero no hay como un criterio. O sea, el criterio que yo utilizaría y que les aconsejaría es buscar una respuesta que, pues, en lo posible, pues, tenga un sobreimpulso bajo, que tenga un tiempo de establecimiento no muy largo, y algo muy importante es que no haya error en estado estacionario, ¿sí? Entonces, ahí más o menos ustedes ya se encargarían de debatir en el grupo durante estos 3 días, bueno, 2 prácticamente, y ustedes serían los que definen, ¿sí? Les voy a explicar simplemente, abuelo de pájaro, cómo, cómo hacen, por ejemplo, con este tipo de planta, la cual es inestable y no pueden aplicar el primer método, ¿sí? No sé si hasta ahí alguna inquietud o vamos bien. Ok, listo. Juan Camilo, Eder, listo. Bueno, muchachos, entonces miremos acá rápidamente qué pasaría con una planta, por ejemplo. Vamos a coger precisamente la del parcial. Perdón, yo hablo aquí como universitario. La guía de actividades. 1/S por S más 1 por S más 2, creo que esta es la que da así que no se puede, digamos, aplicar el primer método, ¿cierto? Entonces, eso quedaría S cuadrado más 2, ¿qué? S cuadrado más 3S más 2. Ah, bueno, volvemos acá. Guardemos esto que ya no lo necesitamos. Cerremos todas las gráficas que hemos hecho y volvamos acá. S cuadrado, entonces abramos un nuevo, escribamos aquí rapidito. TF, la de la guía es 1, arriba va 1, y abajo, ¿cómo quedaría entonces el polinomio? S cuadrado más 3S más 2, pero como está multiplicado por la S, entonces sería S al cubo, 3S, más 3S cuadrado, más 2S, más 0. Perdón, más, sí, S al cubo, ¿cierto? Más 3S, más 2, más 2S. Entonces sí quedaría con 0 al final. Listo. Entonces ejecutemos y ahí tenemos esa de la planta. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Entonces, empecemos a definir una constante K y no sé, pongámosle inclusive en 1, arranquémosla en 1. ¿Listo? Arranquemos en 1 la constante. Y cerremos el lazo. Entonces el lazo sería, hay que multiplicar esa constante, la ganancia K, por la planta y realimentarla de manera unitaria. Entonces vamos acá a hacer esta ejecución acá.
Y tenemos ahora ya, aquí tenemos la planta realimentada aquí de manera unitaria con una ganancia de 1. Miremos qué pasa al aplicarle una señal escalón a ese lazo. Entonces, por ahora la planta no oscila, obviamente, de manera permanente. Entonces, uno lo que, bueno, aquí digamos sys R. Entonces, uno empieza a aumentar la ganancia, pongámosle 3 y miremos qué pasa. ¿Listo? Pongámosle 3 y miremos qué pasa con la respuesta. Acá. Miren, ¿qué notan, no? ¿Qué notan? Que la planta poco a poco empieza a oscilar más, ¿cierto? Ahora vamos a aumentar por ahora de a 1 y después miramos si tenemos que aumentar en decimales, ¿listo? Evaluemos, aumentamos la ganancia y miren, poco a poco la planta se va volviendo oscilante, ¿sí? Miremos en 5, ¿qué pasa en 5? Miren, ya casi, ¿cierto? Miremos qué pasa, por ejemplo, con 7. Uy, vea, con 7, ¿qué pasa? Si ven que de 5 a 7 la planta era estable porque estaba oscilando, pero tendía a 0, ¿cierto? Pero aquí ya la planta se dispara. Miren que ya empieza a volverse inestable. Quiere decir que la ganancia crítica va a estar entre 5 y 7. Entonces pongámosle, no sé, 6. A ver qué pasa con el 6. Ahí tenemos la oscilación permanente, pero miremos si a partir de 6 es que arranca, o de pronto un valor menos, o sea, ya sabemos que entre 5 y 6, ¿cierto? Pongámosle 5.5 a ver qué pasa. Esto, si se dan cuenta, es netamente experimental, ¿cierto? Ustedes lo ven totalmente. Mire, por ejemplo, ahí ya la planta todavía no oscila. Ah, entonces tiene que ser mayor a 5.5, pongámosle 5.8, a ver. ¿Qué pasó? Bueno, todavía no oscila. 5.9, a ver. Esto hay que, esto es un método de un poquito de paciencia. Nada, ¿sí ven? Parece ser que con el 6 es como el valor en el cual ya eso oscila permanentemente, ¿cierto? ¿De acuerdo? Esto yo lo estoy haciendo en MATLAB, pero ustedes lo pueden hacer también con el Simulink, ¿no? Ustedes lo saben trabajar en el Simulink. Entonces, listo. Entonces, la ganancia crítica es 6. Listo, la ganancia crítica es 6. Entonces, ahorita simplemente miremos cuál es el periodo. Nosotros más o menos podemos allí, de pronto hagámosle como un zoom a esta parte por acá. Eso, para tener más grande. Y ahora con el cursor, pues simplemente ubicamos como entre cresta y cresta, ¿cierto? Por ahí más o menos y por ahí. Entonces miren que tenemos 24.7 y 20.3, o sea, el periodo, ¿cierto? Si ustedes hacen las cuentas, restamos 24.7 menos 20.3, quiere decir que el periodo de esa señal es, ¿qué? 4.4, si no estoy mal, 4.4, ¿cierto? 4.4. ¿Sí? 4.4. Entonces, ¿qué pasa? Que ustedes tienen ya una ganancia crítica de 6 y un periodo crítico o periodo de oscilación de 4.4. Entonces, ustedes simplemente se van a la tabla y con esa ganancia crítica que me dio 6 y con ese periodo crítico que nos dio 4.4, calculan el PID con esta tabla. ¿Lo ven? Y ya de en adelante es el mismo juego, ¿sí? Cuando ya ustedes tienen el PID, lo montan y empiezan a mirar qué pasa si cambian la constante proporcional, la integral, la derivativa, y a buscar como la opción para la mejor respuesta y a debatir. ¿Listo? Eso es todo. Mira, aquí está una forma ya real de aplicar un PID con amplificadores operacionales. ¿Listo? Con eso, pues yo creo que ya entonces quedarían estos 2 días y manos a la obra para los que de pronto van un poquito colgados con el trabajo. No sé si tengan alguna duda, inquietud
de estos métodos. Fíjense que ahí ya le estoy ayudando con el tercer punto, ¿no? Mire, ya les ayudé a encontrar la ganancia crítica y el periodo crítico. De ahí para allá, muchachos, ya ustedes hacen el resto. ¿Listos? Bueno, si no hay preguntas, pues creo que ya yo me encargo de ya coger esta grabación, subirla lo más, hemos hecho hoy mismo, y en sus foros ya tendrían la grabación para que, también la comparto por el grupo de Teams. Listo, fácil, ¿no? Los PID son muy sencillos, pero miren que son el 95% de lo que se utiliza hoy en la industria, precisamente por ser sencillos, prácticos y que ustedes no necesitan el modelo de la planta. Por eso se utilizan mucho en la industria. Entonces, pues, no sé, si no hay inquietudes, pues les agradezco la atención y nada, que tengan una feliz resto de noche. ¿Listo? Muy amable por la asistencia. Gracias. Listo, a ustedes, muy amable por la asistencia.